Bien, buenas tardes. Entonces le damos la bienvenida al licenciado Omar Borges. Él es magíster en física de la Universidad Nacional, magíster en historia y comunicación de la ciencia de la Universidad de Valencia y especialista en matemática aplicada y especialista también en física forense aplicada pues a accidentes de tránsito. Entonces le damos la bienvenida. Él nos va a ofrecer una conferencia sobre relaciones entre cultura y ciencia. Y pues veo que también aquí hay algunos compañeros de la Universidad Distrital. Bienvenidos a todos. Bienvenidos estudiantes del Colegio Alejandro Reyes de Física. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Digamos que tener en cuenta las normas simples. Eh, Cualquier contribución, pregunta o aporte, entonces al finalizar vamos a disponer de este espacio, ¿vale? Entonces, bienvenido, Omar. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro coloquio de ciencia y tecnología. Entonces, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes para todos. Voy a compartir entonces la pantalla para hacer la presentación. Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Ven la pantalla? Si me pueden Sí, confirmar. señor, se ve bien. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Omar Borges. Y bueno, últimamente, en la última parte de mi etapa académica, he estado trabajando mucho en este ámbito de las relaciones entre la cultura y la ciencia. Quiero iniciar la charla pues hablando de aquí de Richard Feynman, que es uno de los físicos teóricos más famosos de toda la historia de la física. Y encontré esta frase que me parece que pega muy bien con lo que queremos hacer el día de hoy. La religión es la cultura de la fe, la ciencia es la cultura de la duda. Y tengan presente que esta frase no es como para desprestigiar la religión, ni mucho menos. Simplemente son parcelas del conocimiento, parcelas de un mundo, de la realidad distintas y por lo tanto tratan de dar respuesta a inquietudes que si bien son similares, se hacen desde estrategias o técnicas completamente distintas. ¿Sí? Entonces no se trata aquí de poner a alguien encima de otro, simplemente se trata de destacar el conocimiento en general. ¿Sí? Entonces, bien, ¿de qué va la charla? ¿De qué va este asunto? Bueno, pues tengo ahí varios tópicos para tocar. Tengo una introducción, les diré cuál es el objetivo acá, en qué momento surge mi inspiración sobre estas ideas, sobre estas temáticas, qué aporte han dado a mí en mi experiencia personal y cómo me permitieron estas experiencias llevar a la creación de un curso, una materia que he estado dirigiendo los últimos 4 semestres, 2 años, que se llama la cultura y la ciencia. Quiero describirles un poco cómo ha ido la clase, de qué va la clase, qué resultados hemos obtenido en este curso. Quiero comentarles un proyecto que es en paralelo a esas ideas y que ha sido mano derecha de la clase, como es mi canal de YouTube de Física Increíble. Una conclusión y bueno, marcha final, ¿no? Entonces, bueno, sin más, empecemos esta charla. No sé el tiempo cómo me vaya, yo espero que me alcance. Tengo varios asuntos que comentarles ahí. Entonces, bien, hagámonos una introducción y aquí empezamos con una inquietud que yo creo que a todos nos acontece en algún momento, ¿no? Y es si realmente la ciencia se transmite en forma errónea o no, o si es transmitida de manera correcta o no. Es inquietante pensar en eso porque mucha gente goza la ciencia y mucha gente la sufre. Y bajo esas circunstancias, pues vale la pena cuestionarse eso e indagar sobre esas situaciones e incluso preguntarse si hay alternativas para abordar la ciencia que no sean estrictamente las estrategias convencionales, rigurosas y estrictas de la academia. Entonces, en esa dirección, yo me planteo un problema, me planteo una inquietud, y es que en la actualidad, en la ciencia como se encuentra, como pueden apreciar acá, en una actualidad donde la ciencia se encuentra abordada de tantos aparatos, instrumentos tecnológicos de última tecnología,
grandes cantidades de suma de dinero se inyectan a la ciencia. Ya la ciencia no se hace, por supuesto, como se hacía en la época de Newton. Ahora la ciencia se hace de una manera un poco distinta, mucho más tecnificada, ¿sí? Y entonces incluso encontramos grandes bases de datos, ¿cierto? Sitios o repositorios donde hay una cantidad de información, ya sea información de asteroides, de satélites, de partículas, de campos eléctricos, de campos magnéticos de diferentes lugares del universo, en fin, lo que ustedes quieran, está almacenado en una base de datos en este momento. E incluso también la ciencia en la actualidad produce una cantidad de artículos científicos que es desesperante. De hecho, es hasta jocoso un poco hablar de los artículos, ya que la cantidad de artículos científicos que se producen en la actualidad son tantísimos, tantísimos, que la gente no puede leerlos. Es decir, hay tanto artículo que es imposible leerlos. O sea, es más lo que se produce que lo que se puede leer. Entonces, dentro de esa jungla de artículos, de información, hay mucha información perdida, volando y vagando, ¿sí? Pero entonces resulta interesante cuestionarse un poco y es, ¿qué pasa con el carácter humano de la ciencia? ¿Qué pasa con ese carácter social? ¿Qué pasa con los personajes que hacen la ciencia? ¿Sí? De pronto hay gente que piensa que hacer ciencia es solo echarse tres ecuaciones y como hacen tres ecuaciones impresionantes, entonces ya son grandes gurús de la física y pues resulta que no. Resulta que lamentablemente en el mundo contemporáneo va mucho más allá de simplemente resolver un par de ecuaciones para destacar de esa manera. Entonces, en definitiva, digamos, esa es la problemática que yo planteo. Por supuesto, esto se ve manifestado y bueno, ahí si ustedes están leyendo el documento, se manifiesta un poco en el aprendizaje y en la enseñanza de la ciencia. Específicamente, pues hablo yo en mi fuerte, que es la física. Entonces, el estudiantado a veces cree y termina con esa visión de que como resuelven una ecuación de relatividad, entonces ya saben física y luego no saben ni de dónde viene la relatividad, ni quién es Albert Einstein, ni quién es Michelson y Morley, ni cuáles son las teorías de la luz previas a esas ideas. No saben, por ejemplo, que los fotones no se llamaban fotones, que tenían otros nombres en la antigüedad, ¿sí? Entonces, uno menciona efluvios, no tienen idea, entonces dice, ¿y qué pasa con ese conocimiento? Que es vital para construir el conocimiento futuro. Entonces, en esa dirección, yo me planteo una posible solución a la problemática. Por supuesto que soluciones hay muchos, y cuando yo digo posibles, pues que es posible. Como podría ser que fuera un fracaso, un fiasco completo y no diera ninguna solución a esa problemática, ¿sí? Entonces, yo planteo una posibilidad y es que nosotros seamos capaces de comprender el quehacer científico, el quehacer de la ciencia y las dinámicas de la ciencia a través de unas facetas distintas a la ciencia en sí, pero que enmarcan la realidad, como lo son el cine, la literatura, los videojuegos, bueno, no sé, ese sinnúmero de manifestaciones culturales, ¿qué posibilidades o qué oportunidades nos abren para adquirir conocimiento académico, científico, formal, riguroso, ¿sí? Entonces, en ese camino, pues yo he encontrado varios programas de televisión, libros, documentos interesantes. Aquí en esta imagen yo destaco unos cuantos. Esta serie que se llama Numbers, no sé si algunos la vieron, siento que los estudiantes de pronto en este momento están muy jóvenes, ahorita este público, y de pronto no mucho lo han visto. Es una serie recomendada, es una serie policíaca en donde los casos se resuelven a partir de análisis matemáticos. Resulta interesante. Es una conexión, es una interrelación entre lo que es el cine y la televisión y lo que son las matemáticas. Está este documento que es el libro de Apostolus Dioxiadis, que gira en torno a una cosa que se llama la conjetura de Goldbach. En esta charla yo voy a hablar un poco de esa conjetura, ¿sí? En Numbers también hay una ecuación muy interesante, pero bueno, esa sí no la menciono en esta charla, que se llama la ecuación de Rosmo y que se aplica para determinar el comportamiento criminal de los asesinos en serie, ¿sí? Usando herramientas estadísticas. Es una ecuación estrictamente forense, pero resulta muy interesante. Y también revisar documentos como, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, que nos permite comprender el contexto de la física del siglo XIX y todo lo que tiene que ver con las ideas de electricidad y magnetismo, porque ahí es donde se desarrolla Frankenstein. Y también está, ¿cómo se llama esta? Futurama, en donde es una satírica a la realidad científica, ¿cierto? Desde los dibujos animados. Entonces, esa es una faceta que también es interesante revisar. Entonces, les voy a leer este pedacito. Dice, vamos a una revisión de la ciencia desde la historia, el cine y la literatura, que podrían hacer comprender al estudiante que los efectos de la ciencia son mucho más trascendentes en nuestra cultura que la fama o que la simple solución de una ecuación.
que el deber ser de la ciencia no es para la ciencia misma, sino para la sociedad. Eso es algo que queremos dejar precedente acá. Entonces, bien, ¿qué me inspiró? A mí, qué me inspiró? ¿Qué me llevó a acceder a esas ideas, a esas facetas, a esas parcelas del conocimiento no científico, pero que conectan con la ciencia aisladas? Básicamente dibujos animados, básicamente películas, ¿cierto? Cosas que me inspiraban a mí a hacer ciencia, a jugar con la ciencia. Y aquí arrojo esta frase que yo creo que todos identifican y que está asociada a un programa de televisión bastante famoso en finales de los años 90, inicios del siglo XX, 21, perdón, y nos tiene hasta acá, que es el famoso programa de Caballeros de Zodiaco. Yo creo que cualquier persona en el público ha oído hablar, ha mencionado, ha comentado o ha visto Caballeros del Zodiaco. Entonces lo que quiero mostrarles a continuación es cómo de ese programa podemos sacar información científica, académica útil y nos puede permitir desarrollar temáticas científicas de altísimo turmequé, dirían los expertos. Entonces miren, en ese programa, bueno, los que lo han visto, trata de unos jóvenes que están defendiendo a la diosa Atena, una diosa griega, ¿cierto? Y estos caballeros tienen poderes sobrenaturales, ¿cierto? En este caso, en particular, vamos a ver una escena de una pelea que se presenta para defender a Atena, que es una pelea entre Camus de Acuario y el Cisne Yoga, que son uno es un caballero de bronce, que es este caballero que está acá, que es el protector de Atena, y Camus de Acuario, que es un protector de un sitio que se llama el Santuario. Entonces, primero miremos el desarrollo de la escena y luego discutimos o les comento a qué nos lleva esa escena específicamente. Entonces, voy a darle play. Yo espero que esto funcione perfecto y que lo puedan ver bien. ¿Listo? Ay, pues más chica. Se me pasó a la otra diapositiva. Le doy play. ¿Cuál es el cero absoluto, yoga? Vamos, respóndeme. El cero absoluto, el cero absoluto. Escucha, yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura, todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento. Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, yoga. Si quieres congelar algo, todo lo que tienes que hacer es detener movimientos atómicos, pero para lograr el movimiento, tienes que detener tus átomos. Detener los movimientos, no aplastar. Así es, yoga. Detén los movimientos atómicos con tu propio cosmos. Voy a pausarlo ahí, que vamos como en la mitad de la escena. Y entonces yo lo que espero que puedan notar ustedes, estudiantes e incluso expertos, cómo en este dibujo animado, justamente en esta escena, el caballero de cristal le explica al cisne yoga la definición de temperatura y la da de una manera que cualquiera que sepa física, que está en el ámbito, que está asociado a la mecánica estadística, a la termodinámica, sabe que es bastante buena y es bastante cercana a la realidad. Es decir, la temperatura es una magnitud física que mide de una u otra manera la dinámica molecular de una sustancia, particularmente siempre se enseña asociada al gas ideal, ¿sí? Entonces, en este caso, el dibujo animado nos da cuenta de esa información. Entonces yo puedo tomar ese dibujo animado en dos direcciones. Una, como una fuente de inspiración que me lleva al documento, que me lleva al libro, que me lleva a preguntarme, ¿este tipo dijo la verdad?
este tipo sí sabe de qué estoy hablando, este tipo sí me definió la temperatura. Por supuesto, algo interesante, ¿no? Estas escenas pueden tener una vía, una doble vía, una vía contraria en donde alguien podría hacer referencia a la violencia. Pero lo que yo trato de destacar en estos ámbitos es, siempre hay que buscar la cara positiva de las monedas para poderle sacar el mayor provecho. En este caso, el mayor provecho que nos deja esta escena es el conocimiento académico referente a la temperatura, ¿sí? Incluso aquí nos definen temperatura, nos da cuenta de la movimiento molecular que existe en las diferentes sustancias, y en la siguiente escena nos van a definir la escala de temperatura absoluta y nos van a definir el cero absoluto de manera magnánima, gloriosa, única, singular y maravillosa. Miren esto, voy a darle play. Mi pierna derecha también está congelada. Oh, no, no puedo moverla, no puedo mover mi cuerpo. Como tú bien sabes, Yoga, el cero absoluto es el mayor aire frío que puede haber en este plano. Pero es imposible aún para mí propagar ese aire frío. En el combate entre los caballeros de hielo, quien se acerque más al cero absoluto ganará, porque significa que ese caballero es el mejor y dominará el cosmos. Y todo eso depende del cosmos en la batalla, Camus. Por supuesto, así es que por mucho que lo intentes, nunca podrás propagar tanto aire frío como el mío. Nunca podrás acercarte más al cero absoluto, más que yo, nunca. Vuelvo a interrumpir, ahí sé que están emocionados, quietos. Pero entonces miren, pasa algo, y es, en ese caso nos define el cero absoluto. Nos define el cero absoluto como la temperatura más baja posible que se puede alcanzar desde el punto de vista físico. Alguna vez yo leía un artículo hace poco de algunas personas que aparentemente habían encontrado temperaturas inferiores al cero absoluto, o sea, como temperaturas negativas. Estaba en el hipotético. Pero lo que se sabe y lo que está establecido es que el cero absoluto es la mínima temperatura posible que puede existir, como dice Camus, en este plano, ¿sí? Se habla de nanokelvins, que son temperaturas del orden de 10 a la menos 9 kelvins, temperaturas muy bajas, pero no el cero absoluto. Entonces la batalla entre estos dos personajes se va a definir por quién es capaz de acercarse más a ese valor con sus poderes, ¿no? En este caso con los poderes que notan ustedes que son de hielo, de aire frío, ¿sí? Entonces miren qué interesante, porque uno puede sacar aquí muchísima información académica que después puede contrastar con las ecuaciones y artículos, bueno, lo que uno considere. Entonces voy a seguirle dando play, ya casi termina ahí. ¿Pero qué demonios pasa aquí? El aire está colgando entre Yoga y yo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Acaso Yoga propagó el aire tan frío como el mío? Bien hecho, Yoga, muy bien. Estoy orgulloso de ti por hacerlo tan frío como el mío. Sin embargo, lamento que no puedas vencerme. Mientras que el agua se congela a 0 grados centígrados y mientras que el alcohol se congela a 14.5 grados centígrados bajo cero, la armadura se congela a cierta temperatura. La armadura de bronce se congela a menos de 150 grados centígrados. No hay ninguna excepción, aun cuando tu armadura nació en los muros eternos del hielo. La armadura de plata se congela a menos de 200 grados centígrados. Pero la armadura de oro no se congela antes de los 237 grados bajo cero. Así que, en verdad, tienes que hacer bajar la temperatura hasta el cero absoluto. ¿Entendiste, Yoga? En tanto que yo tenga puesta la armadura, jamás podrás derrotarme, por más que intentes. Bien. Entonces, volviendo al punto, bueno, miren que incluso nos da cuenta de una escala de temperatura. Es muy, muy interesante porque nos da puntos críticos de la escala de temperatura, y con esos puntos críticos, al buen entendedor de la física y de la termodinámica, se sabe que para construir la escala de temperatura se requieren puntos críticos que definan la escala, y generalmente se requieren por lo menos 2 puntos. En el caso de la escala de los grados Celsius se requiere el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición del agua. ¿Sí estamos? 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Con esos 2 puntos usted define la escala de grados Celsius.
¿sí? En el caso de la escala de los grados Kelvin, el 0 aparece de manera histórica por una problemática que gira en torno a las ideas de Lord Kelvin, ¿sí? Quien pues desarrolla la escala de los grados Kelvin y que desarrolla el concepto de cero absoluto, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. El problema del cero absoluto surge en la física porque los tipos hacen gráficas de extensión de presión contra temperatura y siempre encuentran que las gráficas tienden hacia un valor en la temperatura muy atrás en la escala de grados Celsius y siempre es alrededor de menos 270, menos 270. En Fahrenheit también tiene un valor. Entonces los tipos dicen, bueno, pero ¿qué hacemos ahí? Como, ¿qué pasa? ¿Por qué tan raro eso? Entonces resulta que Lord Kelvin dice, pues fácil, movamos el sistema o eje, el 0, 0 del sistema, movámoslo hacia donde siempre tiende a ir, hacia el punto de corte que se va a la gráfica. Y de esa manera el hombre plantea la existencia de lo que son los grados Kelvin y lo que es el cero absoluto. Y aquí esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de energía interna, que dice que es 3 medios de nRT, está asociado a la energía interna de un gas ideal, ¿sí? No voy a entrar en detalles a discutir eso, lo único que les puedo decir es que la energía interna, que es 3 medios de nRT, está asociada a la energía cinética de las partículas, es decir, que entre más agitadas estén las partículas, mayor será esta energía. Luego pueden notar que la relación entre la temperatura y la energía es directamente proporcional y está asociado directamente a lo que nos acaba de enseñar Camus de Acuario, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Entonces, esta es una inspiración, y lo digo yo porque crecí viendo estos dibujos animados, y bueno, y aún sigo yo viendo estas cosas a pesar de ya la avanzada edad. ¿Listo? Entonces, por supuesto, en esa dirección y en esa manera y esa forma de adquirir conocimiento he estado, digamos, inmerso yo casi toda mi vida. Es decir, sí, yo he asistido a las academias, he estudiado, he aprendido, gracias a Dios, de mis profesores, pero no ha sido la forma más gustosa de la que yo he aprendido. La manera más gustosa en la que yo he aprendido, adquirido conocimiento de la física y de la ciencia, ha sido a partir de estas parcelas, ya sea desde documentos de literatura, películas o videos. Por eso les vendo esta idea. Mi experiencia personal, un misterio oculto en el universo. Resulta que yo hace un par de meses terminé un trabajo que gira en torno a la existencia y comportamiento de la materia oscura en el universo. Hice una investigación que se sale un poco de la faceta convencional de la investigación en materia oscura, que sería a través de observaciones, a través de gráficas o a través de datos. Hice una investigación de carácter cultural, social, histórico y pues obviamente científico. Y construí un relato que gira en torno a esas ideas. Entonces aquí les voy a compartir un poco en qué consiste esa situación. Entonces, miren, siempre he tenido esa inquietud, yo siempre he tenido esa problemática y me pareció interesante poder abordar algún tema científico, algún tema académico en esa dirección. Esa es la razón por la cual, si recuerdan mi perfil, que lo comentaban al inicio de la charla, yo tengo una maestría en física. En esa maestría yo trabajé en el ámbito de la simulación, colisión de galaxias, todo lo que tiene que ver con dinámica de galaxias. Y luego hice una maestría en historia y comunicación de la ciencia. Esa faceta me llama desde estas direcciones que les estoy compartiendo a ustedes. Entonces lo que quise fue hacer una investigación en materia oscura desde esas direcciones que estoy planteando ahorita, o sea, desde los videojuegos, etc. Entonces, ejecuté, como lo digo acá, realicé la ejecución de esta experiencia y planteé un documento que se llama, como lo planteé yo acá, un misterio oculto en el universo, y desarrollé estos puntos en ese documento. Entonces el texto tiene títulos como Los orígenes de la materia oscura, ¿qué está oculto tras las sombras? Ahí hago, cuando hablo de los orígenes, pues trato de insertar un poco a la gente en la historia de la materia oscura. ¿Qué está oculto tras las sombras? Es como mirar un poco de qué trata la materia oscura. Cuando hablo de que la materia oscura está posando ante los reflectores, creo que aquí me falta una ahí, cuando está posando frente a los reflectores, lo que yo digo es cómo la materia oscura se deja percibir, se deja ver a través de otras facetas culturales, a través de otras ideas, como lo son los videojuegos, la literatura, los dibujos animados, incluso el heavy metal o el black metal, el death metal, el metal que les guste, de ese metal también estoy hablando, ¿sí? Entonces, en esa dirección también podemos hablar de materia oscura. Entonces, ya los subtítulos que vienen ahí son la materia oscura como diana de videojuegos, la materia oscura como un exótico combustible, que es muy curioso, y aquí vamos a ver un video que trata de la materia oscura como combustible. Este tópico no lo toco en esta charla, que es peculiares habitantes ocultos en la oscuridad, que ese pedazo gira en torno a cómo se trata la materia oscura en un libro de ciencia ficción que se llama Ringworlds de Larry Niven.
que es un libro de ciencia ficción del siglo XXI que surge alrededor del año 2003-2004. También voy a hablar del sonido del heavy metal como materia oscura fría, para ser más preciso. Y por último hago un comentario final en ese documento que se llama ¿Qué nos depara el futuro? Por supuesto no lo voy a decir todo acá y los voy a dejar picados para que vayan y lean todas esas cosas que estoy escribiendo y que estoy diciendo ahí, como para que se hagan una idea de qué es lo que estoy comentando. Entonces, pero sin más, en primera instancia, ¿qué hice para los orígenes? Voy a poner un pequeño apartado de este video en donde yo hablo sobre los orígenes de la materia oscura. Entonces aquí ya empiezo a trabajar la primera faceta de investigación articulada que estoy realizando, que es la faceta histórica. Entonces lo primero que yo hago para acercarme, para abordar, para llegar a la materia oscura es estudiar su historia. Y entonces a partir de ese conocimiento yo hago este video. La breve historia de la materia oscura. Viajemos juntos hacia el corazón del cosmos. Desde la antigüedad, los humanos se han cuestionado por su venir en el universo. La historia de la ciencia, la filosofía y la religión se han visto entrelazadas para poder dar cuenta de esta búsqueda. Ya en la Grecia antigua, los filósofos hablaban de entes místicos desconocidos por sus sentidos, pero que podían dar cuenta de su realidad. Ejemplo de ello eran los átomos declarados por Demócrito y Leucipo, o los efluvios comentados por Empédocles. Estos resultaban ser los antepasados de lo que en la actualidad, de maneras similares, llamamos átomos o fotones. Así como los helenos fantaseaban con su realidad, la ciencia moderna viaja sobre conceptos y modelos que emulan semejante situación. Uno de los constructos conceptuales más duros de la actualidad es el que gira alrededor de la famosa materia oscura. Esta sustancia es un concepto físico que surge para dar respuesta a ciertas preguntas que la ciencia no puede explicar desde los marcos teóricos convencionales. Realmente saber qué es la materia oscura se ha convertido en uno de los problemas más grandes de toda la ciencia moderna. El futuro de la materia oscura aún es desconocido para la ciencia. Como un ser mítico escondido tras las sombras, ella aguarda. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre, la materia oscura ya se ha hecho un lugar dentro de la cultura moderna. Es por estas razones que vamos a realizar un breve viaje a través de su historia. Sin más, empecemos esta maravillosa aventura. Desde Epicuro a Galileo. En el pasado, filósofos y científicos han dado cuenta de la existencia de objetos visibles o invisibles que describen nuestra realidad. Personajes como Demócrito, Epicuro o Galileo son algunos ejemplos de ello. En el caso de los helenos, la idea más destacada es el concepto de átomo. En el Renacimiento, con el uso del telescopio se hizo el descubrimiento de las lunas de Júpiter, situación que puso en evidencia que el universo era mucho más extenso de lo que se creía. Estrellas, planetas y nubes oscuras. Después del descubrimiento de las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal por parte de Isaac Newton, se generó una revolución en nuestra concepción del cosmos y de la realidad. Con este conocimiento, astrónomos de la talla de Pierre-Simon de Laplace, Frédéric Bessel y Le Verrier se cuestionaron acerca de la posibilidad de poder determinar la existencia de objetos invisibles a través de la influencia gravitatoria que estos ejercían sobre otros que los rodeaban. Partiendo de esta metodología se realizaron grandes planteamientos teóricos y grandes descubrimientos, como la posible existencia de los agujeros negros y la realidad de un nuevo planeta en el sistema solar, como en el caso de Urano. Esta técnica fue altamente efectiva durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el caso del planeta Vulcano, cuerpo hipotético que haría explicación al extraño movimiento de Mercurio, esta estrategia falló. La respuesta a la pregunta fue la creación de una teoría de gravedad llamada relatividad general, que sería formulada por Albert Einstein años más tarde. Evidencia dinámica. Ok. Voy a parar ahí. Ahí les dejo el dato. El relato sigue. El video es bastante extenso. Como pueden notar, vamos casi en la mitad. Pero de ahí en adelante voy a ir viajando a través de la historia de la materia oscura desde diferentes personajes, e incluso voy a llegar a un personaje central como lo es Lord Kelvin, planteando la posibilidad de la existencia de una materia conocida como materia oscura, que incluso después Henry Poincaré
en el año 1906 da cuenta de ese nombre y es el primero que menciona, digamos, el nombre formalmente en una charla o discusión. Entonces, esa es la primera faceta, la primera parte de esa investigación. Después de eso, lo que hice fue revisar cómo en los videojuegos la materia oscura hace su presencia, ¿sí? De alguna manera u otra deben tener ustedes presente que la materia oscura es una sustancia que aparentemente existe en el universo. No puedo decir que existe porque nadie la ha medido. Hay modelos que describen su comportamiento a la hipotética materia oscura, pero pues hasta no ser medida o encontrada no podemos decir que exista. El caso es que la materia oscura tiene poderes gravitacionales intensos, ¿sí? La fuerza gravitacional que produce la materia oscura es bastante elevada, genera pozos de gravedad muy elevados. Entonces, en este juego, conocido como Mario o Super Mario Galaxy, que fue lanzado en el año 2007 para Nintendo Wii, hay un universo, hay un tablero en donde existe la materia oscura, ¿sí? Y en este tablero la materia oscura juega un rol fundamental, ya que es capaz de producir fuerza gravitacional e incluso es capaz de matar a Mario Bros con solo tocarlo, ¿sí? Lo que más quiero que se centren en este video que les voy a mostrar rápidamente es en el color de la materia oscura, que es algo que podríamos discutir desde el punto de vista académico, teórico, digamos, formal y riguroso. Voy a darle play al pedacito de Mario para que lo vean un poco. Ahí está. Voy a pausar ahí un momento. Ah, fue madre. Se me fue la diapositiva. Esperen porque se me fue muy adelante ahí. Y miren que en esta parte del juego hay unas flechas. Esas flechas indican la dirección en la que el campo gravitacional dentro del juego actúa. Y esa dirección es producida por las componentes o estructuras de materia oscura que hay dentro del juego. No sé si se dieron cuenta, pero dentro del juego hay unas estructuras que tienen un color, pues sí, oscuro, como morado, ¿no? Esas estructuras serían las famosas estructuras de materia oscura, ¿sí? No sé por qué se me fue hacia adelante. Quiero darle play acá. Aquí están. Aquí está. Un agujero negro. Y aquí más materia oscura. Bien, ¿a qué voy yo ahí? Resulta que es interesante cuestionarse, por ejemplo, si la perspectiva que tiene Nintendo al crear Mario Galaxy, que como pueden notar, pues ya es un viaje galáctico para salvar a la princesa Peach, que recuerden que siempre está en problemas con Koopa o Bowser, aunque en Colombia es conocido como Koopa. Mario tiene que rescatarla. Entonces hace un viaje intergaláctico y se encuentra, por supuesto, en un universo de materia oscura, cosa que las teorías físicas podrían avalar de una u otra manera, digamos, teóricamente, con ecuaciones más que visualmente o experimentalmente, los famosos universos paralelos donde podrían existir universos que tuvieran esas características. Pero al punto que voy es, si ustedes aprecian ahí, la materia oscura en este juego particular tiene un color negro, oscuro, violeta un poco, ¿no? Violáceo, no sé. Eso es algo que debemos cuestionarnos, porque realmente, por ejemplo, como lo hacía yo en mi investigación, que consultaba expertos, en este caso un profesor conocido como Leonardo Castañeda Colorado, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y en entrevista él me comentaba que la materia oscura no emite fotones, o por lo menos no emite luz. Luego, entonces es muy raro que primero en el juego podamos verla como materia, ¿cierto? Y en segunda instancia que tenga ese color.
Realmente en el mundo real la materia oscura no debería ser oscura, estrictamente. Debería ser como transparente, ¿sí? Pero como nosotros le dimos el nombre de oscura por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, pues entonces cuando se lleva a otras parcelas, a otras facetas del conocimiento, pues se le suele asociar ciertas características. Puede ser la maldad o puede ser la oscuridad, como en este caso se aprecia, ¿no? Entonces, miren que es interesante porque esa fue una de las primeras facetas que yo investigué. Entonces, hay muchos videojuegos donde eso aparece. Por ejemplo, acá de la gente que está conmigo en esta charla, deben haber unos 10, 12 o 13 personajes que estén jugando League of Legends ahorita. Y hay un personaje que también juega con materia oscura, que es el famoso Veigar. Es un personaje que se utiliza más o mejor en el carril central de League of Legends, ¿sí? Y con los ataques de materia oscura elimina a sus enemigos. Entonces, uno puede encontrar el concepto de materia oscura en muchos ámbitos de esta manera. Otro caso curioso es este caso de la materia oscura en Futurama, en donde la materia oscura parece ser primero un combustible, pero también surge la materia fecal de un personaje principal de la historia. Voy a darle play al pedacito donde se habla un poco de la materia fecal para que lo miren cómo funciona el asunto de la materia oscura en el universo de Futurama. Bueno, jamás lo sabrás si no lo intentas. Yo no sabía si podía tragarme una pelota. E hice mi mejor esfuerzo. ¡Y mira! Esa no es. ¡Ah, ahí está! Advertencia, se agotó el combustible de materia oscura. Esta no es una advertencia. Una advertencia debe hacerse antes de que pase algo malo. Advertencia, los motores se detendrán en un segundo. Así está mucho mejor. ¡Wow! Este vecindario espacial se ve muy peligroso. ¡Rock and roll! Oigan, ese Pong se robó el adorno de nuestra nave. Nadie sabrá que tenemos el paquete de lujo. Necesitamos materia oscura y rápido. Fry, revisa la caja de Mordelón. Tal vez dejó un regalo. Entendido, capitana. Sí, nunca me sentí tan feliz de ver popó. Bueno, tal vez una. ¡Cállate el trasero! Bueno, ok, ahí como pueden notar la materia oscura sale del trasero de Mordelón literalmente y es una cosa que se utiliza como combustible. Cualquiera de ustedes podría pensar que eso es ciencia ficción, es más, podría ser muy jocoso. Yo les digo que eso no es estrictamente ciencia ficción, podría ser una realidad si llegamos a descubrir la materia oscura en un futuro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo eso es justificable? Sencillo. Miren, yo tengo un ejemplo aquí que es este documentico de qué fue la antimateria de 1994, escrito por José Antonio Lozano, en donde habla de Paul Dirac y cómo Dirac se ganó el premio Nobel de Física por plantear la existencia de una cosa que se llama antimateria. En el momento de Dirac, la antimateria es algo exótico, como la materia oscura. ¿Antimateria? ¿En serio? Hay materia de verdad y antimateria, y cómo lo de la antimateria. E incluso en el discurso de premio Nobel de física de Dirac, él se atreve a especular un poco sobre la materia, sobre la antimateria, e incluso se atreve a mencionar que podría existir la posibilidad de que existieran universos o mundos de antimateria, ¿sí? Y en ese momento eso es completamente irrisorio, eso ni siquiera es una realidad. Pero resulta que ahora es muy normal que usted se haga una tomografía por positrones, y los positrones son antimateria. Luego quiere decir que usted va al médico y le hacen un examen con eso. Entonces, ¿por qué podría no ser que la materia oscura en el futuro fuera un combustible? Las realidades no están definidas por la ciencia 100%. La ficción también define realidades. Entonces, en ese momento es ficción, ahora es una realidad. En este momento esto es ficción, no sabemos si en el futuro sea una realidad. Por lo menos lo del combustible, no sé si salga del trasero de algún animal o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero espero que me haga entender al respecto. Incluso en Futurama también la materia oscura a veces vuelve loco a Bender, que es el robot, y le genera alucinaciones. La materia oscura en el mundo real genera alucinaciones, espejismos, un efecto que se llama el efecto lente gravitacional. La gravedad producida por la materia oscura distorsiona la luz y hace que se vean cosas que no necesariamente están donde se ven distorsionados, se ven efectos como tipo lente, deformidades. Entonces, es interesante ver cómo esas facetas nos llevan a esas ilusiones o a esas realidades. Bien,
Vamos a darle play al sonido más oscuro del universo, al sonido de la materia oscura. Aquí hay algo interesante, y es el álbum de esta banda, Red Harvest, que es una banda noruega de black metal, pero tiene un componente electrónico fuerte, ¿sí? Es como una banda experimental de los años 90. En este álbum que se llama Cold Dark Matter, o sea, materia oscura fría, ellos hacen una alusión a la materia oscura fría. La materia oscura fría es un concepto científico definido, duro y preciso. Tan es así que es la materia oscura más aceptada por los científicos, la materia oscura fría. No lo olviden. Se dice que la materia oscura es fría porque las partículas, y esto se parece un poco a lo de la temperatura y lo que veíamos con Camus de Acuario, la temperatura de esa materia oscura es baja, entonces las partículas se mueven muy lentamente. A eso se le llama materia oscura fría. Miren qué interesante, y podemos conectar ideas de unos con otros. Voy a darle play a este bullicio que sí me suena un poco, entonces pongámosle cuidado a ver. El sonido de la materia oscura fría, amigos. Pónganle cuidado a eso, a ver. Bueno, ahí les dejo, ¿sí? Yo he planteado que esta banda lanza una música bastante fría, bastante oscura, bastante densa, ¿sí? Esos sonidos sí son realmente oscuros. Y, y miren que es interesante porque, por ejemplo, Requejo, aquí cuando yo digo Requejo estoy hablando de la doctora Olga Requejo Mena, es una doctora española experta en astrofísica y cosmología, y ella habla que la materia oscura fría es empleada en física para dar cuenta de las estructuras pequeñas del universo, de cómo se compactan, ¿sí? Y cómo funcionan. Entonces, podría dar cuenta de esa realidad. La materia oscura fría, según el doctor Mario Abadi, también experto en astrofísica, cosmología, de la Universidad de Córdoba, en Argentina, él nos hacía referencia a que la materia oscura fría es mucho más atractiva para los científicos para tratar de dar cuenta de lo que pasa en el universo que la materia oscura tibia o materia oscura caliente, porque también existen, pero no sé si existe banda de heavy metal que sea materia oscura tibia o caliente, pero lo cierto es que sí existe una que se llama materia oscura fría. E incluso en esta investigación encontré que el mismísimo George Gamow es uno de los físicos reconocidos del siglo XX que creó una teoría que se llama la teoría alfa-beta-gamma, y esa teoría predijo el eco del Big Bang, de la famosa explosión o de la expansión del universo. Él predijo la existencia del eco del Big Bang. Y él, en ese proceso de tratar de explicarle a la gente sus teorías, creó una especie de sinfonía que tenía 3 partes y que daba cuenta de las teorías astrofísicas más famosas de la época, ¿sí? Entonces, hay científicos que han acudido a estas parcelas del conocimiento para poder dar a conocer su conocimiento. Eso también resulta ser interesante. Sí, no solo una idea local de mía, ¿no? Realmente hay gente que ha accedido a estas ideas. Aquí hay algunas ecuaciones que dan cuenta de cómo surge la materia oscura. Voy a mencionarlo rápidamente. El problema de la materia oscura detectado en galaxias, voy a darle a esto a ver si me deja ir allá. Yo espero que me deje ir tranquilamente, que no se nos vaya a trabar este aparato. Espero lo estén viendo. Miren acá cómo va girando la galaxia y cómo gira esta galaxia. Son 2 galaxias de disco convencionales, pero su forma de girar es completamente distinta. Entonces voy a darle play de nuevo acá y vamos a concentrarnos en esta. Esta galaxia cumple las leyes de Kepler, es decir, la velocidad en el centro es alta, pero la velocidad de las partículas en el borde es baja. Eso dicen las leyes de Kepler. Pero lo que miden los expertos es la segunda galaxia, o sea, las observaciones nos llevan a esto. ¿A qué nos llevan? Nos llevan a que efectivamente, pongámoslo de acá, a que efectivamente todas las partículas giran más o menos a la misma velocidad en todo punto de la galaxia. Eso no se puede explicar desde las leyes físicas convencionales.
luego entonces toca acudir a principios físicos distintos porque las leyes físicas convencionales no explican esa rotación tan rara de esas galaxias. Esa es la razón por la cual surge la materia oscura, porque en la ecuación que da cuenta de la velocidad de rotación aparece la masa. Entonces, para que, como la ecuación se va a caer, porque miren que este radio en el denominador va a hacer que la curva haga esto, entonces como no cae, parece ser que entonces dentro de la ecuación la masa tiene que tener un peso demasiado elevado para que este radio no haga que la velocidad caiga. Entonces parece ser que aquí hay mucha masa, pero como no se ve, la llamo materia oscura. Pam, pam, pam. Esa es la respuesta a la existencia de la materia oscura en un resumen light. Eso es lo que pasa en el momento histórico. Entonces, ¿esto surge de qué? De las investigaciones históricas, científicas, etcétera, que hice en este proyecto. Eso resulta muy interesante. También descubrí el efecto del lente gravitacional, que es lo que yo les decía a ustedes. Cómo la materia puede formar la trayectoria de la luz. Entonces, la materia oscura también puede formar la trayectoria de los rayos de luz y nos permite ver galaxias que están detrás de ella, detrás de la materia oscura o detrás de otras galaxias, ¿sí? Aquí hay unas ecuaciones, pues no voy a entrar mucho en detalle. El caso es que con ecuaciones muy simples de colegio, sencillas, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden notar, esta ecuación se la enseñan a uno ahí en 10º, en 11 en el colegio, y con esta ecuación uno es capaz de construir una aproximación al ángulo, este ángulo de deformación de la luz debido a la presencia de un objeto masivo. En este caso, esta masa m es la masa del objeto que deforma el espacio. Alfa es el ángulo, r es la distancia o tamaño del objeto, g es la constante de gravitación universal de Cavendish y c es la velocidad del rayo de luz, ¿sí? Ese sería el ángulo que se desviaría la luz debido a la presencia del Sol o de un objeto masivo. Lente gravitacional, segundo efecto de la materia oscura. Entonces, la materia oscura explica las curvas de rotación y también explica el efecto del lente gravitacional. Y el tercer efecto que explica y también que descubrí y que también me permite conectar con las ideas científicas es la radiación cósmica de fondo o el eco del Big Bang, que es lo que yo les decía a ustedes. Esto también se asocia a leyes físicas bastante conocidas. Por ejemplo, esta ley que está acá, esta ley se conoce como la ley de desplazamiento de Wien y se aplica a un problema que se llama el problema del cuerpo negro en física moderna, ¿sí? O en termodinámica avanzada, si lo quieren, ¿sí? Entonces, miren cómo yo puedo conectar todas las ideas de dibujos animados, las ideas de ciencia y hacerlas articular, hacerlas jugar, hacerlas conectar, ¿sí? Eso resulta ser interesante. E incluso una idea divertida y jocosa es, estos tipos se ganaron el premio Nobel y ni siquiera se habían enterado que habían descubierto. Arnold Penzias y Robert Wilson encontraron la radiación cósmica de fondo, pero no sabían que la habían encontrado y les dieron el premio Nobel de Física. O sea que la suerte también podría jugar un papel fundamental para ganarse un Nobel de Física. No es solo conocimiento, amigos, al parecer. Ahí les dejo el dato. Bien, ¿cómo monté mi clase de cultura y ciencia? Entonces, ¿por qué no intentarlo? Siempre hay una manera distinta de gozar la ciencia y es lo que yo les estoy vendiendo. Entonces, yo planteé este curso, ¿sí? Una clase que trata de entender la ciencia a través de manifestaciones culturales, el cine, la pintura, la televisión y la música y la literatura, como lo he hecho con los 2 ejemplos anteriores justamente en esta charla, ¿sí? Por supuesto, en una clase de 2 horas podemos avanzar, podemos hablar mucho más al respecto. Aquí voy tratando de contarles un poco de qué trata la cosa. Voy a leer específicamente y puntualmente el objetivo general. Dice, este curso tiene como objetivo mostrar al estudiante de licenciatura en física cómo la ciencia permea las distintas facetas de la cultura y cómo a través de estos agentes culturales se pueda llegar a tener una mejor comprensión de lo que es la ciencia, su evolución y su aporte a la sociedad, ¿sí? Entonces, esto le va a permitir a la gente que estudia física, tanto físicos como licenciados, entender para qué diablos hacen eso, más allá de la fama, más allá de la gloria, ¿sí? Y entre estos recursos, yo aquí tengo unas imágenes. Este es uno de los libros que yo he leído en ese curso. Se llama El incendio de Alejandría y gira en torno a la historia de cómo se quemó la biblioteca de Alejandría en la antigüedad, ¿sí? Y lo hace a través de un relato, a través de una novela. Es escrita por un físico prominente, famoso, que se llama Jean-Pierre Luminet, que es cosmólogo y trabaja en una cosa así que es como rara, yo no entiendo mucho de eso, que se llama topología del universo. Entonces no estudia la geometría del universo, sino la topología del universo. Una cosa un poco más dura en matemáticas, ¿sí? Pero entonces miren, qué interesante. Me lanzo a plantear el curso y planteo ese objetivo. Y entonces voy por él. Y también tengo unos objetivos específicos puntuales, ¿sí? Hay uno que me encanta, que es changos, perdón. El segundo, ¿qué se me hizo? Dice, comprender que la ciencia ficción es un agente catalizador y potenciador de la evolución de la ciencia y la tecnología. A veces cuando uno habla con gente que hace física, con gente que está en la ciencia, con gente que está en el ámbito, no reconoce, no es capaz de dilucidar que efectivamente la ciencia ficción ha hecho que la ciencia avance. ¿Cómo? Sencillo.
La ciencia alimenta a la ficción de ideas. La ficción toma esas ideas y crea una nueva realidad ficticia que luego con el tiempo los mismos científicos tratan de recrear. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Han visto la película de Yo Robot? La película de Yo Robot es una creación de un científico conocido como Isaac Asimov, que también voy a mencionar más adelante, y el tipo plantea las leyes de la robótica, plantea la inteligencia artificial, y yo les preguntaré a los grandes científicos de ahorita, ¿qué diablos están haciendo los científicos ahorita? Inteligencia artificial, machine learning, no sé qué. ¿Eso de dónde viene? Eso deriva de que hay muchos de ellos que se han formado con estos personajes de la ficción y resultan tratando de recrear esos anhelos, esos sueños que les insertan esas ideas en su cabeza. ¿Sí? Entonces no es una cosa de que la ciencia vaya sola, la ciencia va con otros y eso es parte de este proceso articulador. Me parece interesante el cuarto que dice utilizar los métodos de análisis de la ciencia como herramientas para comprender otras realidades. La única realidad que existe en la vida no es la de la ciencia, señores. Hay otras realidades, hay otras realidades alternas que también nos pueden ayudar a entender nuestra realidad y eso es lo que tratamos de articular aquí. Y por supuesto, y una que me encanta a mí es, debemos gozar la ciencia de una manera distinta a la preestablecida por la comunidad académica, amigos. Tenemos que aprender a vivirla apasionadamente, gozándola, soñándola, que eso es algo que generalmente cuando estás en el ámbito te matan. Y entonces el reto, el anhelo es invitarlos a que no se dejen matar esa faceta, ¿sí? Ahí está el secreto del goce de este juego. Entonces, esas son las, digamos, de algunos de los objetivos específicos del curso. Este curso tiene unas unidades. Aquí yo en esta charla tengo algunos estudiantes que están conmigo en el curso de Cultura y Ciencia actualmente. Yo tengo un lineamiento mental a priori, pero pues he estado experimentando un poco con las facetas y las unidades temáticas del curso. Pero en primera instancia el objetivo del curso es tocar básicamente 4 puntos. Uno, la historia de la ciencia, ¿cierto? Y comprender que la historia de la ciencia es parte de la física, es decir, no es que alguien haga historia de la ciencia y luego haga física, o que haga física y luego haga historia de la ciencia, no. La historia de la ciencia es fundamental para la física y es ejercicio de la física, así de sencillo lo digo. Cuando la gente va a hacer una investigación seria y formal, lo primero que le piden es referencias. Cuando uno busca referencias, está yendo al pasado, está haciendo un escaneo histórico e incluso podría usar las herramientas investigativas de la historia para encontrar las fuentes que necesita para desarrollar su proyecto científico. De esa manera estamos haciendo historia de la física. No es solo escribir documentos donde digo, ay, fulano de tal hizo tal cosa. No, ya cuando hago física y hago investigación en física, tengo que hacer historia de la física para poder entender qué diablos pasó antes y qué es lo que supuestamente nuevo yo voy a crear. ¿Sí? Entonces, miren que es supremamente importante esa faceta. E incluso porque pues, es una faceta inspiradora para los futuros científicos, ¿cierto? Como ver la historia de Galileo, o ver la historia de Evaristo Galois, o ver la historia de Einstein, o de Stephen Hawking, no sé, esas historias motivan a la gente, la hacen estar viva y la hacen conectar con la ciencia, que a veces uno la encuentra más muerta que cualquier otra cosa. Entonces, eso resulta interesante. La literatura nos compenetra con la parte social de la ciencia, en la parte humana, y yo les ponía el ejemplo de Mary Shelley, ¿sí? También estaba el ejemplo de Apóstolos Diopsiadis y el tío Petros y la cohetura de Goldbach, que es un libro, que es una novela que gira en torno a la conjetura de Goldbach, que es uno de los problemas matemáticos más difíciles de toda la historia, ¿sí? Pero que se comenta a través de un relato tipo novela. Y uno queda conectado con eso. E incluso en cuanto a la música, y no la pongo acá, pero la música también forma parte de la historia. En mi curso hemos degustado esta banda, esta es una banda de power metal que se llama Y School, y las historias de esta banda giran en torno al Imperio Romano. En alguno de mis cursos yo empecé hablando de la historia del Imperio Romano e hice un recorrido histórico sobre toda la historia de la ciencia, rápidamente. Y ahí estuvimos revisando un poco cómo era la vida del Imperio Romano, que afectó de una u otra manera el comportamiento de la ciencia, digamos, antes de terminar la antigua. Entonces resulta que esta banda hace alusión a Cleopatra, hace alusión a César y comenta cómo funcionaba eso desde el punto de vista musical. Los tipos son italianos, así que su historia la están contando a través de la música. Eso es algo muy interesante también. Bien, el cine y la ciencia son cosas que están muy, muy conectadas, ¿sí? Nos permite, como digo acá, revivir la historia de la ciencia y comprender las diferentes facetas de la ciencia en diferentes instancias. En el curso que estoy efectuando justamente ahorita, hemos estado revisando la parte ética y moral de la ciencia a partir de las películas y cómo, por ejemplo, la bomba atómica, el proyecto Manhattan y ese tipo de cosas han afectado de una u otra manera cómo se hace la ciencia en la actualidad, ¿sí?
Entonces, eso también resulta ser muy importante. Y el último punto mío importante acá es tratar de articular todo lo que hemos dicho anteriormente con la articulación de las diferentes facetas para entender realmente las dinámicas relacionales entre lo que es la cultura y lo que es la ciencia. ¿Sí? Entonces, de eso va el curso. De eso va el curso. Ese es mi posible remedio, que es parte de lo que yo digo acá en el título. Ese es mi posible remedio, ¿sí? No pretendo ser pretencioso a decir que es el remedio. No, es un posible remedio. Hay muchas posibilidades para acceder a la ciencia. Algunas cuestiones de la clase, es decir, los beneficios que he encontrado, lo que creo que he conseguido a partir de este juego. Entonces, miren, en mis clases he tenido varias clases de diferente tipo. Cada clase es distinta, es maravilloso. Entre esas clases recuerdo, voy a destacar aquí unas 3, 4 clases que he tenido. Tuve una clase muy maravillosa que conectó con este libro de Fabio Calaviteri y Marcela Díaz Osorio de la Universidad Tadeo, de la Tadeo Lozano, aquí en Bogotá, y escriben un libro hermoso que se llama Las conexiones o enlaces entre arte y ciencia. Son ensayos. Por supuesto, entrevisté a Fabio Cala por la conexión con la física. Y ahí en ese documento describe Fabio Cala la relación que puede existir entre la evolución del arte y la evolución de la ciencia a finales del siglo XIX e inicios del XX, específicamente relacionando dos facetas del conocimiento. En el arte, el cubismo, y en la física, la relatividad de Einstein. ¿Sí? Esa clase fue muy impresionante porque nosotros leímos el documento, creo que incluso aquí lo tengo a la mano, leímos este documento con mis estudiantes, lo leímos y el invitado, el autor, nos iba describiendo un poco qué era lo que él pensaba a medida que iba redactando pues esas líneas, ¿no? Y entonces encontramos algo muy interesante en esa investigación o en ese proceso, y fue que parece ser que a finales del siglo XIX el arte empezó a buscar una nueva forma de manifestarse, otro movimiento, ¿no? Y entonces en ese ir y venir de las cosas surge lo que se llama el cubismo, ¿sí? Y el cubismo surge como una respuesta para dar cuenta de que en el cuadro debería reflejarse algo más que algo estático y estatismo, sino algo dinámico. Y por ejemplo encontramos a Monet en la Catedral de Rouen, donde ustedes pueden apreciar que él hace una pintura de la misma catedral con diferentes colores, ¿sí? Y esos colores lo que dan cuenta es de diferentes realidades de la misma catedral, o sea que nos está hablando de diferentes eventos temporales en el espacio, ¿sí? Eso se asocia un poco a la relatividad. Para aquellos que conocen la relatividad de Einstein, saben que la relatividad como teoría física habla del espacio-tiempo y de cómo ese espacio-tiempo es un solo ente, o sea, no está solo el tiempo, no está solo el espacio, sino están unidos. Lo que tratan de hacer los artistas de finales del siglo XIX es algo muy similar. Está Cézanne y la montaña de Santa Victoria. Entonces aquí él trata de dar cuenta de un realismo, ¿sí? De una dinámica de la naturaleza como se aprecian en su figura. Pero quizás el más poderoso, porque estos son previos a lo que es el cubismo, pero el más potente o el que se suele conocer más es Pablo Picasso, ¿sí? Con las señoritas de Aviñón. En este cuadro, él trata de recrear simultaneidad de eventos, y en la física, en la teoría de la relatividad de Einstein, la simultaneidad de eventos es vital, porque según la teoría de la relatividad de Einstein, para observadores distintos, los eventos, si para un observador un objeto está en reposo, estrictamente para el otro observador podría estar en movimiento, y también incluso los tiempos, como ocurren los eventos para un observador y para el otro, no son iguales, o las distancias medidas no son las mismas. Entonces la simultaneidad, según la teoría de la relatividad de Einstein, no es tan sencilla de definir, ¿sí? Son los famosos problemas de simultaneidad en la relatividad. Y aquí también se presenta la simultaneidad, porque en un solo cuadro, como es una cosa plana, uno no puede sino dibujar un solo evento. Pero lo que trata de hacer Pablo Picasso es en estas figuras, por eso se ven como deformes y raras, porque él está tratando de pintar varias realidades al mismo tiempo en una sola figura. Entonces, allí hay una conexión. Y no solo esa conexión con la simultaneidad, sino con la luz, porque estos tipos están obsesionados con la luz. Y este tipo también, porque el problema que da surgimiento a la teoría de la relatividad de Einstein es la luz. La luz es el marco central de la relatividad especial de Einstein. El segundo postulado de la relatividad especial de Einstein reza lo siguiente: la velocidad de la luz es una constante universal en el vacío. ¿Sí? Siempre tiene el mismo valor. Están amarradas a eso. Entonces, miren, esa clase fue una locura, maravillosa, encantadora. Otra clase que he gozado mucho, la clase del tío Petros y la conjetura de Goldbach, un libro que los invito a leer a todos.
y que habla sobre la conjetura de Goldbach. Les voy a decir qué es para que no queden tan locos. Aquí abajo está escrito. La conjetura de Goldbach, pues la encuentra Christian Goldbach y se la comunica en 1742, creo que es cuando la plantea, puedo estar equivocado, pueden revisar esa fecha. Christian Goldbach le plantea esa conjetura a su mejor amigo, y su mejor amigo es nada más y nada menos que Leonhard Euler, un matemático de primer nivel. Entonces él le dice, oiga, mi hermano, mire que yo encontré que todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Y entonces uno hace el ejercicio y uno dice, pues sí, ¿no? Por ejemplo, 3 más 5 da 8. Uno dice 11 más 7, 18. Los dos son primos y dan par. Entonces uno puede constatar numéricamente que sí, la suma de números primos mayores que 2 siempre da par. Pero eso nadie en matemáticas hasta el sol de hoy ha podido demostrar que es cierto. Entonces una cosa es comprobar y otra cosa es demostrar. Demostrar es con esto, con lo que más le duele a la gente, con recetas de cocina, que llamo yo, o ecuaciones, para ser más decente y preciso, con ecuaciones. ¿Lo ven? Una cosa impresionante. Esta hoja que está aquí es la hoja, es la carta que le envía Christian Goldbach a Leonhard Euler mostrándole lo que ha encontrado que no ha podido demostrar. Y él espera que Euler lo demuestre porque Euler es una máquina, pero luego Euler no puede. Y entonces Goldbach dice, hostia, el problema es serio. Y si el problema es serio. Y el problema le han metido lomo matemáticos duros, como Carl Friedrich Gauss, como Hardy, Ramanujan, un sinnúmero de personajes de la matemática le han metido el lomo a este problema. E incluso Alan Turing, el de la máquina de Turing, hace poco hizo una película. Incluso John Nash en la película Una mente brillante también habla un poco de que está trabajando en el problema de Goldbach, que está asociado a una cosa que se llama la función Z de Riemann. ¿Sí? Este es Werner Riemann. Ese tipo es el que estaba más cerca de resolver el problema. Él generó esta fórmula y con esta fórmula construye un mundo que tiene esta pinta. Y en estos puntos que están aquí, estos valles, esos valles en una recta coinciden con la posición de los números primos. La hipótesis de Riemann es que todos los números primos deberían estar sobre esa línea, ¿sí? Pero el problema es que no se ha podido demostrar que todos los puntos de la función que él encontró están sobre esa línea, porque los números primos son infinitos. Entonces, es un problema abierto en matemáticas que aún no se ha podido resolver. E incluso hay algo interesante, podría haber una conexión entre los números primos y la física cuántica, porque parece ser que esa es la última solución que le están buscando al problema. Se acerca a problemas con el átomo de hidrógeno. Ahí les dejo el dato. Ese curso, esa clase también la he gozado. Es maravilloso. Otra clase, otro tema, otras ideas loquísimas, algo distinto. Termodinámica, entropía. Temas duros de la física, la entropía. Y los que están aquí, que estudian física, que están en ámbito, saben que la entropía es uno de los conceptos más duros de la física. Hay un libro maravilloso, hermoso, se los recomiendo mucho. Si no quieren leer, está el audiolibro en YouTube. La última pregunta, de Isaac Asimov. Isaac Asimov es uno de los escritores más prolijos de toda la historia. Escribió alrededor de 520 documentos distintos, todos de altísimo nivel. Y entre esos escribió la última pregunta. La última pregunta es una pregunta que se hace la humanidad y es si seremos capaces o no de revertir el proceso entrópico en el que nos encontramos, ¿sí? Recuerden que toda energía, la energía del universo siempre se está degradando, y la entropía da cuenta de esa degradación energética, ¿sí? Entonces, el relato de la última pregunta gira en torno a una computadora que se llama la Multivac. La Multivac es una computadora que todo lo puede resolver. Entonces, los humanos le preguntan a la computadora si pueden revertir la entropía y la computadora responde datos insuficientes para responder la pregunta. Y se supone que la humanidad evoluciona hasta los últimos consecuencias del universo y le preguntan a la Multivac, ¿podemos revertir la entropía? Y la Multivac todavía les dice, no tengo datos suficientes para esclarecer la pregunta. Y al final del relato, tienen que leerlo. Quiero que vayan y miren ese relato. Es maravilloso. Insisto, está en audio. No necesitan matarse la cabeza leyendo entonces. Y esta ecuación que está acá. Miren el epitafio de tumba que yo quiero. Si algún día fuera decente en física, tendría este epitafio. Entropía igual a K logaritmo de omega. Esa es una ecuación famosísima creada por Ludwig Boltzmann, un físico de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que lamentablemente a final de su vida se suicida por unas problemáticas de carácter familiar. Hay gente que suele decir que fue porque no lo comprendió la comunidad académica, pero el hombre era respetadísimo. Más bien es una cuestión familiar porque tuvo muchos fallecimientos alrededor de su vida que lo afectaron. Esa ecuación
es la que da cuenta del proceso de entropía en el universo, ¿sí? Entre otras, pero esta es muy famosa porque tiene un componente altamente estadístico y es el epitafio de la tumba de Boltzmann, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les dejo aquí en el aire? Pues los pico para que vayan y miren, vayan y lean sobre este personaje que también es impresionante en la física. Esta ecuación está asociada a lo que hablaba Camus de Acuario en el inicio del relato, ¿sí? Tiene que ver cómo se ordenan esas partículas dentro de la cajita, o sea, los gases, cómo se ordenan esas pepitas, de cuántas maneras se ordenan esas pepitas, ¿sí? Por ahí va el juego. Esa K no es cualquier K, es una K que se ganó Boltzmann por mérito propio, se llama la constante de Boltzmann. Es una constante fundamental de la naturaleza en la física. ¿Ven? Esa clase fue linda. Y otro tema, ese lo toqué hace poco, ese sí es con unos chicos que están conmigo justamente ahora y es el tema de teoría de juegos y una película que se llama Una mente brillante de John Nash. Esa película nos permitió comprender un poco de qué trataba la teoría de juegos de Nash. El man se ganó el premio Nobel de Economía en el año 1994 por la teoría de juegos. La teoría de juegos cambió completamente la dinámica de la economía mundial. En esa clase invité a una persona que tiene un canal en YouTube que se llama Think Twice, es economista, se llama Bernardo García Pola y es doctor en economía y nos permitió compartir con él una sesión en donde íbamos explicando un poco de qué trataba la teoría de juegos. Incluso él tiene un video muy bonito en YouTube en donde muestra cómo la teoría de juegos se aplica muy bien a Batman, el Caballero de la Noche, cuando el Guasón hace las suyas y pone a la gente en retos de carácter teoría de juegos de Nash. La teoría de juegos no es sobre videojuegos, ¿sí? La teoría de juegos gira en torno a como problemas de decisión, ¿sí? Incluso el más clásico es este, el equilibrio de Nash y el problema del prisionero. El problema del prisionero gira en torno a dos tipos que han sido atrapados cuando están robando un banco y entonces los separan, no saben, no están conectados cuando los encarcelan y les hacen una propuesta, les dicen, vean, si ustedes confiesan y el otro man confiesa, le vamos a dar 1 año de cárcel. Pero si usted confiesa y el otro man no confiesa, entonces el otro man se queda en cárcel 20 años. Si el que confiesa es el otro y usted no confiesa, entonces usted se queda 20 años en la cárcel. Y si los dos confiesan, pues les vamos a dar 5 años de cárcel a cada uno. Esos son los problemas de teoría de juegos, ¿sí? Y en eso es que se enmarca la teoría de juegos de Nash. Entonces resulta que acá hay pues varias decisiones que tomar, ¿sí? Porque uno no sabe qué va a decidir el otro, no están conectados, no saben que a los dos les dijeron lo mismo, entonces tienen que decidir solos, no hay una conexión directamente cooperativa. Porque claro, si los dos supieran, pues dicen, ya güey, quedémonos callados que cada uno nos llevan 1 año y sale. Pero como no saben, entonces la teoría de Nash dice, bueno, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Sí? Entonces resulta que según la teoría de Nash, la mejor opción sería que los dos confesaran. Así los dos tienen el menor dolor posible entre los mayores posibles dolores, ¿sí? Que es 5 años cada uno. Claro, porque sería terrible que el otro se fuera y el otro se quedara 20 años, o que el otro 20 años y el otro 0. Y además que usted confiesa, o usted no confiesa, pero usted no sabe si el otro lo va a hacer o no. Entonces usted no se puede arriesgar a no confesar y que el otro confiese, porque si usted no confiesa y el otro confiesa, usted se queda 20 años empaquetado. Y eso, por supuesto, no va a ser agradable. ¿Lo ven? Entonces, eso también lo hemos discutido en clase. O sea, miren que esta clase nos ha llevado a discutir un sinnúmero de temas académicos, científicos de primer nivel y hemos tratado de... No somos expertos. Estamos tratando de comprender esas dinámicas. Aquí está un poco la película, una escena de la película de John Nash, de La mente brillante, en donde se habla de teoría de juegos. Voy a darle play de pronto para que queden interesados con eso. Deja de acariciar esos papeles por 5 segundos. No pienso pagar tus cervezas. No venimos a eso, amigo. ¿No les parece que se murió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No era así. Quietos. No se ataca. Está viendo Nash. Oh, Dios. Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez.
Adam Smith fracasó. ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella. Nos estorbaríamos. Y al final ninguno la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Pero nos daría la espalda, pues a nadie le gusta ser segunda opción. Pero ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. Nos acostaríamos todos, ¿no creen? Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo quieran por sí mismos, ¿cierto? Eso está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo quieran también para ellos y para el grupo. Nash, si es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Gracias. Bueno, ok. Esa es una parte de la película. En teoría, lo que nos explican ahí es la versión de teoría de juegos de Nash. Claro que cuando estábamos en la clase, en la discusión con Bernardo García, él nos decía que ese no era un buen ejemplo para la teoría de Nash, por lo menos para lo que se conoce como el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es lo que les decía a ustedes. En este caso, el equilibrio de Nash está en esta decisión, que es cuando los tipos toman la decisión y los dos, digamos, tienen la menor pérdida respecto a las otras opciones, ¿sí? Porque esta es terrible, esta es terrible y esta ellos no pueden saber si el otro la va a tomar. Entonces, claro, cualquiera podría pensar que esta es la mejor, pero ellos no saben. Y es muy alto el riesgo de uno quedarse callado para que qué tal el otro diga. Entonces el otro se va y yo me quedo 20 años. Entonces es muy poco probable que alguien se vaya a quedar callado. Lo más probable es que ambos confiesen y se queden 5 años en la cárcel. ¿Sí? Entonces él decía que esto no era, si era un juego, o sea, si era un ejemplo de teoría de juegos, porque sí hay una dinámica del juego, ¿cierto? De qué decisiones se toman para ganar, pero no está asociado al concepto de equilibrio de Nash, o sea que ahí no se puede hallar un equilibrio de Nash, nos planteaba el experto. Bien, como pueden notar, en este curso hemos ido a muchas facetas, en muchas direcciones, ¿sí? Pero quiero mostrarles los resultados más impresionantes, más deliciosos, y es lo que han hecho mis estudiantes, lo que han conseguido mis estudiantes, después de haber, digamos, estado conmigo discutiendo durante un semestre estas temáticas, estas dinámicas, ¿sí? Que han construido ellos a partir de esta propuesta. Entonces, tengo 3 ejemplos. Uno, que es el trabajo realizado por Fabián Gonzalo Prieto Pérez, que es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Y él hace un video, es bastante extenso, en donde contrasta el universo y las ideas de Galileo con la música de una banda de metal, bueno, no sé por qué aquí movemos tanto metal, seguramente habrán otras manifestaciones culturales y no vamos a descartarlas, por supuesto, simplemente hay que explorarlas, en donde se conecta el mundo de Galileo con el metal de Haggard, y entonces él hace una charla, como les digo, es bastante extensa, de pronto si quieren después les dejo el link. Les voy a hablar de Galileo Galilei y la relación que él tiene con la música. Entonces, ¿quién era Galileo? Galileo era un astrónomo que tuvo grandes aportes a la ciencia, campos como la matemática, la física y la astronomía. Pues en este video lo voy a relacionar con una banda llamada Haggard, quienes decidieron hacerle un homenaje en un álbum llamado E Pur si Nube, que es una frase icónica de Galileo. Okay. Primero... Ok. Entonces, este es un trabajo muy interesante porque el chico hace algo muy similar a lo que hemos venido haciendo en clase, que es tomar un tópico, tomar un tema y conectarlo con la influencia o la definición cultural de la música, ¿cierto? Y en este caso lo hace a través de las ideas de Galileo. Este es un proyecto muy hermoso. Como les digo, el video es bastante extenso, pero es una prueba de que efectivamente algunos estudiantes han logrado captar la esencia de lo que estamos ofreciendo o vendiendo en esta charla. Este trabajo también es muy interesante. Este es el trabajo de María Paula Rodríguez, que es una estudiante de lengua castellana, que se llama Tergiversaciones de la materia.
es un poemario. Entonces esta chica lo que hizo fue tomar casi todos los tópicos de la clase, sobre el número pi, sobre Fermat, sobre la conjetura de Goldbach, sobre los caballeros del zodiaco, sobre todas esas cosas, y como ella trabaja en el ámbito de la literatura y de la lengua, entonces desarrolló unos poemas que dan cuenta de su gusto por lo que hemos realizado, ¿sí? Y conecta entonces esa faceta cultural con esa faceta científica. Voy a darle clic ahí a ver si se abre y no se traba este asunto, y vamos a mirar si podemos leer alguna parte del poema. Miren qué lindo, porque lo hizo con ilustraciones y todo, ¿cierto? Estos son los poemas, Pi, desde la nube de Oort. Este de la nube de Oort lo hizo porque vimos una película que se llama, bueno, es una película sobre cometas, y los cometas pues en teoría vienen de la nube de Oort. Habla sobre la entropía, sobre el demonio de Maxwell, el principio de equivalencia, materia oscura, bueno, todos estos temas. Entonces dice, la irracional constante que mide áreas circulares se extiende hacia infinito, en números trascendentes, como una multitud de peces rompiendo una red concreta. Los dígitos decimales que componen la constante se rigen en un blanco océano de papel del área de una pecera. Ya, no soy muy bueno leyendo poesía, pero ahí está el relato de esta estudiante, que me parece magnífico, y ser capaz de conectar esas dos facetas de esa manera. Entonces, ese es un resultado muy, muy, muy hermoso. Bueno, cerremos acá. Bien, y esta faceta, ese es el trabajo, como les decía, de María Paula Rodríguez. Y tengo este trabajo que también me pareció encantador, que es de Héctor Iván Orozco, de licenciatura en física, y lo que hace él es un cómic. Y miren cómo en este cómic nos va a relatar la historia de Anton van Leeuwenhoek, que es padre o creador del microscopio, y cómo hace sus investigaciones sobre bacterias y todo, ¿sí? Y microorganismos. Y es un relato muy bonito. Creo que mostraré las imágenes nomás porque cuestiones de tiempo, y creo que ya estamos sobre el tiempo, no puedo leer un poco el relato, pero son dibujos hechos a mano por el estudiante, ¿sí? Y entonces miren qué interesante cómo puede uno hacer volar la imaginación de la gente para que pueda conectar dos facetas que podrían ser tan distantes como lo son la ciencia y la literatura, o los dibujos o los cómics, y poder conectar con información académica formal, ¿sí? Histórica en este caso, ¿sí? Entonces miren qué interesante. Este fue algo que me sorprendió muchísimo, y me encantó este trabajo, incluido también el del poemario, que me parece hermoso. ¿Listo? Entonces, esto es parte de los resultados de este curso, parte de los resultados de este trabajo que ya llevo haciendo durante aproximadamente 2 años. Bien. Y ya para concluir, porque ya sé que los tengo agotados, ya han de estar desesperados, pero bueno, ya vamos a acabar. Una conclusión. Bueno, ahí metí este detalle para acordarme. Les recomiendo, los invito, si quieren ver todos los trabajos que he estado mostrando acá y todos los resultados que he obtenido, pues pueden ir a este proyecto maravilloso que tengo yo montado ya hace unos años en YouTube, que se llama Física Increíble, y que es un canal que gira en torno a estas cosas que he estado comentando con ustedes. Y también incluso pues tiene información de física y cursos de matemáticas, etcétera, que ustedes podrían revisar y podrían aprovechar. La idea es crecer con esto. Ahí les dejo los links por si alguien de pronto está interesado, y pues puede contactar conmigo, podemos hablar, no sé. Ahora sí, la conclusión, porque por fin llegó el fin, ¿sí? Entonces, la conclusión mía, más allá de ser conclusiones estilo ponencia, donde la gente concluye que entonces el proyecto sirve para, yo lo que quiero decirles es como un pequeño relato que da cuenta de lo que les he dicho hasta ahora, y dice: la cultura y la ciencia. La ciencia, como una de las facetas culturales más importantes de toda la humanidad, no se puede presentar ni crear en las sombras. Esta resulta ser una de las manifestaciones creativas más elevadas. Sin embargo, en algún punto esta sapiencia entró en un estado de arrogancia, la cual le hizo pensar a ella y a sus creadores que no necesitaban más. Pero gracias a Dios, el mundo es algo más que ciencia, y las otras manifestaciones de conocimiento, como el arte, la literatura, la música, etcétera, le hicieron notar a estos blasfemos que la ciencia, sin la relación articulada de sus iguales, no podría enfrentar los desafíos que le esperaban a la humanidad. Desde ese día, la ciencia y las demás manifestaciones culturales andan de la mano. Lamentablemente hay aún grandes eruditos que no lo han notado. Amigos, muchas gracias. Sigan siendo felices. Hay algunas referencias como para que hay algunos documentos, textos, revistas, artículos, bueno, no sé. Si necesitan me pueden comentar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Omar. Bueno, pues abramos el espacio si de pronto hay alguna preguntita. A mí sí me gustaría preguntar un poco de cómo es esa experiencia de la física en el ámbito del tránsito y los accidentes de tránsito. De pronto que nos comentara un poco de esa experiencia, porque pues en una ciudad como por ejemplo Bogotá, me imagino que debe ser algo bien complejo. ¿Qué modelos utilizan? ¿Cómo es este asunto de la física en esto del tránsito que su merced ha tenido esa experiencia? Alejo, y si me permite, antes de que Omar te responda, es que me parece importante que conozcan el perfil más detallado de Omar, porque en realidad nos sentimos muy honrados de que nos haya acompañado. Omar es licenciado en física de la Universidad Distrital, también es especialista en física forense aplicada a los accidentes de tránsito. Duró 3 años trabajando como reconstructor de accidentes de tránsito, realizó una acción en matemática aplicada en la Sergio Arboleda, centrándose en temas de dinámica aplicados a la física. Luego hizo una maestría en física en la Universidad Nacional, haciendo investigación en astrofísica, especialmente en evolución de galaxias, como él nos contaba. Hizo estudios de maestría en historia y comunicación en la Universidad de Valencia. Allí hizo una investigación periodística sobre el concepto de materia oscura. Él también nos contaba un poco de eso en su charla. Y sigue siendo docente universitario, tiene su canal de YouTube donde pues manifiesta estas líneas intrínsecas entre ciencia y cultura. De hecho, es una propuesta muy interesante que a muchos nos llama la atención porque dicho en palabras de él mismo, existe una manera divertida, una manera genial de acercarse a las ciencias y no como la comunidad científica lo hace ver. Siga, Omar, por favor, muchas gracias. No, gracias, Andrei. Igual, pues sí, ya Alejandro había hecho también un poco la presentación al inicio, pero pues te agradezco ese complemento. Pues bueno, yo, digamos, en la charla como tal, pues no hablé mucho de accidentes de tránsito. A veces la gente me sugiere que haga una charla de eso. Tal vez creo que montaré una charla más en el futuro de pronto sobre accidentes de tránsito y la física. En el caso de accidentes de tránsito y la física, pues los modelos empleados son sencillos, realmente no son modelos muy complejos, son modelos cinemáticos galileanos, ahí uno no hace casi ni derivadas, mi hermano, son modelos muy tranquilos porque el accidente de tránsito no es como un experimento controlado, el accidente de tránsito es algo que en promedio ocurre de una manera física aparentemente posible de establecer, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, a partir de las evidencias, como las huellas de frenado, las deformaciones de los vehículos, bueno, las lesiones de las víctimas, lo que quieran, uno trata de reconstruir o crear un escenario físicamente posible que sea compatible con lo que se está observando. Eso es lo que trato yo de hacer en esa faceta. Llevo ya un buen tiempo sin trabajar en ese ámbito, debo confesarlo, pero el tiempo que estuve trabajando en eso era lo que hacía y trabajé alrededor de unos 120, 150 accidentes de diferentes características, volcamientos de vehículos, atropellos, colisiones, y pues cada uno de esos tiene un modelo físico cinemático previo que uno establece para poder dar cuenta de esa realidad. Digamos que en resumen sería eso respecto a lo de los accidentes de tránsito. No sé si alguien tenga otra inquietud. No he visto el chat. Aquí hay en el chat hay dos intervenciones. Una, si por favor puedes poner el link del canal de YouTube para que los muchachos lo consulten. Y hay una pregunta. Dice, si existiera un universo de antimateria, ¿podría destruir un universo o un planeta? Ok. Bueno, esa pregunta es como difícil, ¿no? Espérame, estoy buscando aquí el link un momento y ya te respondo para hacerlo concentradito. Sí, no me distraigo. Mientras tanto, quiero traer aquí a colación otras dos teorías que también impactan mucho sobre estas nuevas maneras de ver la física. Y una es esa teoría que plantea que al parecer nuestra vida hace parte de un universo gigante que resulta ser un átomo para un universo más gigante y que puede existir otro mucho más grande para el cual ese sea un átomo, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es el autor de esta teoría, pero por ejemplo en películas como Hombres de Negro la plantea mucho, ¿no? El cinturón de Orión en una bolita colgada del cuello de un gato, ¿no? Gato, sí.
Sí, bueno, pues yo diría, obviamente en este ámbito que yo me muevo de la cultura y la ciencia, hay que tener bastante cuidado y yo trato de tenerlo. De hecho, es parte de un proceso difícil de hacer divulgación de la ciencia de una manera un poco rigurosa, ¿no? Y es, claro, en las películas o incluso las mismas teorías físicas pueden arrojar realidades. El hecho de que las teorías físicas o las mismas películas arrojen unas realidades no quiere decir que esas sean factibles. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, eso es muy común. Por ejemplo, cuando la gente publica un artículo en la actualidad de física, de pronto alguien hizo unas observaciones, uno puede encontrar que al otro día de esas observaciones salen 20 artículos o 50 artículos o 100 artículos que tratan de explicar ese evento y plantean un sinnúmero de posibilidades de la física. Luego a las 2 semanas salen los creadores del primer artículo de publicación experimental que dicen, uy, perdón, parece ser que había un margen de error en la medida del aparato y eso era lo que estaba generando esos resultados. Entonces todas esas teorías físicas que estaban fundamentadas en leyes físicas verdaderas resultan ser mentira, aunque podrían ser realidades físicas. Entonces, a lo que voy yo es, si existe un universo de antimateria y toca con este, pues podría ser que lo eliminara. La pregunta es en qué proporción, ¿cierto? Es decir, si fuera la misma masa, ¿cierto? Tocaría ver la relación de carga. Si es la misma cantidad, pensaría yo que no es tan sencillo como simplemente que se encuentran y se aniquilan, como lo harían un par de partículas de materia antimateria hermanas, ¿sí? O sea, que tienen conexión, como el electrón y el positrón, que sí tienen unas características especiales que hace que cuando se toquen de una vez se eliminen, decimos que cambian, o sea, es decir, la energía se transforma, ¿cierto? Por allá se libera un fotón, etcétera. Pero pues no sabría, sería interesante, es una inquietud interesante, no podría negarlo, pero no sabría cómo responder eso exactamente, si sí o no. No voy a decir que sí, no voy a decir que no. Hay que ver. Y de hecho, este tema de la materia oscura es un tema muy nuevo. No sabemos cómo interactúa la materia oscura con la materia visible, apenas se está aprendiendo sobre este tema. Quién sabe en unos cuantos cientos de años si ya se volverá algo tecnológicamente posible aprovecharla. No sabemos, esperemos a ver qué futuro les depara a nuestros nietos y bisnietos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Activen el micrófono, escriban en el chat, maestros y personas que nos Bueno, acompañan. Si hay una última preguntita, por favor, bueno, escribámosla. Andrei, mientras que los chicos escriben, pues yo quería agradecerle a Omar inmensamente por habernos acompañado, Omar. Ha sido de verdad delicioso. No puedo decir que fuera interesante, científico, es delicioso. Soy una de tus youtubers desde hoy. Sí, y quiero leerte, tenía aquí algo que encontré de ciencia y la verdad en todas las charlas que he estado durante este coloquio solo veo que lo pueda leer aquí. Dice, necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemáticas y todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Esto lo escribió María Montessori hace muchos años. Y creo que tú eres todo esto. De verdad me siento honrada por tenerte aquí en nuestro colegio y que me entristece que esto pues, nos permite tener tan poquitas personas, porque yo sí quiero pedirte el favor de todo corazón aquí, que podamos hacer otro encuentro con todo nuestro colegio, con primaria y todo, somos 1,600. Y yo pienso que tú te mereces todos esos youtubers, porque nosotros necesitamos enamorar, apasionar a los niños, a los jóvenes con la ciencia. Y así como lo estás haciendo tú, eres el campeón. Muchas gracias. Yo tengo que retirarme a otro comité, a un comité que tenemos ahorita, pero quiero, de verdad, quería desde aquí, lástima no puedo, estoy un poco enferma, por eso no abrí mi cámara. Soy una de las víctimas de este tiempo, de esta pandemia, pero desde aquí te envío un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias, Diana Maritza, por esas palabras tan motivantes. Pues nada, cuando quieras, pues con mucho gusto. Igual, pues sí, la idea es esa, que la gente conecte, ¿no? Que la gente entre en este ámbito y que lo pueda gozar, porque
Lamentablemente en este ámbito uno encuentra que hay gente que está, pero no goza tanto, no se apasiona, no vive, no sé, simplemente hace muy mecánicamente las cosas y creo que es parte del juego, ¿no? No me imagino yo a Albert Einstein como muy sufriendo con esto cuando el hombre es, y él mismo lo advierte como que la imaginación es una herramienta demasiado potente como para dejarla de un lado. Entonces, nada, pues te agradezco mucho y quedaré atento a tu invitación y con mucho gusto. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, Omar, pues muchísimas gracias de verdad por haber participado y a todos los que estuvieron en la charla. Tuvimos 2 salas paralelas. Muy agradecidos en verdad, toda la comunidad del colegio, de los liceos del ejército y todos los participantes que han asistido. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una agenda también muy interesante para que pues hacer extensiva la invitación a todos ustedes. Tengan una feliz tarde y muchísimas gracias y ojalá hayan quedado muy motivados para interactuar y consultar todos estos detalles tan curiosos y todas esas tareitas que nos han dejado el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.